La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... I am, therefore I fail. There's nothing more human. La hora extra. After this failure, though, coupled with guilt and shame, it makes up a kind of cocktail of tragedy. Thing is, it's my fault. Con Dani de la Fuente. I just know it's my fault. There's nothing more human than failure. There's nothing more human than failure. There's nothing more human than failure. There's nothing more. There's nothing more. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos 3 historias de mujeres, un payaso en el horizonte y un clown, que no es lo mismo. Mujeres que se rebelan, mujeres en torno a los 50, como las que nos visitaron hace un par de meses en La Hora Extra. Mujeres buscando su libertad, huyendo de la violencia masculina y machista. Emprendemos un viaje desde la infancia y la adolescencia, ese tiempo en el que realmente los adolescentes viven con la tranquilidad de tener toda la vida por delante y saben que tienen todo por hacer. Tenemos toda la vida por delante, como advertía la semana pasada el actor Alex Mola, un recorrido hasta ese momento en el que o ya no tenemos toda la vida por delante o nos aterroriza qué vida tenemos por delante. ¡Pero joder! ¡Es que no vais a dejarme ser feliz! ¡Ni siquiera una vez en mi puta vida! ¡Es que no tengo derecho a ser feliz! Eneko Sagardoy, bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias. A Eneko le hemos visto esta temporada en Tan solo el fin del mundo, esa adaptación de la obra de Jean-Luc Lagarce de la que hablamos aquí, que nos contaba el regreso a casa del hijo pródigo, una obra sobre la familia, sobre los monstruos en la familia. Ahora interpretas a otro hijo en Lucha y metamorfosis de una mujer, de Edouard Louis, aunque la obra podría haberse titulado Lucha de un hijo para no convertirse en un hijo. ¿Qué tienen en común estos dos hijos, el de Louis y el de Lagarce? Muchísimo. De hecho, había momentos en que me costaba discernir un poco los textos y los mundos de cada uno. Probablemente porque no están tan alejados y se alimentan, ¿no? Sobre todo el de Edouard del texto de Lagarce. Creo que a los dos personajes les cruza muchísimas violencias, ¿no? Como la violencia de clase, la violencia homófoba, también la machista. También son ejecutores de algunas de estas violencias y para mí es ahí donde reside el interés de los dos personajes en este caso. Vamos a ir entrando en todas esas violencias, pero ¿te afecta? ¿Cómo te afecta? Si es que te afecta interpretar durante tantos meses a estos dos personajes tan traumatizados por una infancia, por su sexualidad, la relación con la familia. Bueno, para mí es un placer interpretarlos, es lo de siempre, ¿no? Yo siempre me tengo que divertir mucho para trabajar a gusto y para sentir a estos personajes cerca, ¿no? Es verdad que, bueno, vienen de infancias muy hostiles, ¿no? Los dos, voy a hablar más de Eddie, pero, bueno, han crecido en un entorno muy precarizado, ¿no? En familias muy obreras, donde la rueda de la violencia parece algo imparable, ¿no? Estamos hablando de los 90, de una ciudad de las afueras de París, donde parece no caber la esperanza, ¿no? Ni para la madre de él, ni para él, ni para sus hermanos, ni para su padre, ¿no? Que están totalmente destinados parecen estar destinados a la pobreza y a la violencia. Entonces, pues sí, entrar en este mundo evidentemente remueve, genera respeto también, ¿no? Porque son personas muy fáciles de estigmatizar de alguna manera, pero también un claro ejemplo de que la meritocracia y toda esta mentira, pues es eso mismo, ¿no? Una gran mentira, y que realmente ese final feliz, ese sueño americano, pero francés también, que no entiende de fronteras, no existe, ¿no? Y la realidad es bastante más dura y jodida de lo que aparenta. Lucha y metamorfosis de una mujer está dirigida por Fernando Bernués y Eva Trancón interpreta a esa mujer, a tu madre.
La madre se pasa la obra prácticamente sentada en una silla, mientras que tú la evocas su memoria, los recuerdos que habéis compartido en esa infancia y adolescencia. ¿Cómo es ese diálogo que mantienes con alguien tan presente pero tan ausente que es casi como un fantasma sobre el escenario? Totalmente. Es algo estimulante, la verdad. Yo antes de empezar los ensayos decía, ¿cómo voy a tener a una actriz ahí callada? Yo venía de hacer también La clausura del amor en euskera, donde también hablábamos sin parar, teniendo al interlocutor callado durante casi una hora, ¿no? Pero en este caso tengo a mi madre, que sí interviene con algunos textos en momentos puntuales de la obra, pero hay algo muy poético para mí y muy inspirador, porque no es lo mismo hacer un monólogo sin nadie que hacer un monólogo pese a que el otro actor o la otra actriz tenga tan poco texto, ¿no? Hay algo de ella, de su mirada, de su presencia, que genera impulsos y agarraderos para lanzar el texto, para activar las acciones, y eso siempre ayuda en la interpretación. Y por otro lado, esto que decías de algo fantasmagórico, ¿no? De la madre que padece, pero también disfruta esta especie de metamorfosis, de casi un cambio de vida integral cuando huye a París, pues de alguna manera sí que me emociona, porque veo en ella, estando sentada y quieta, pero en esa estaticidad veo la madre que fue cuando me daba hostias, la madre que me generaba vergüenza cuando la veía venir a mi instituto, la madre que casi no reconozco cuando se empieza a vestir con ropa barata pero nueva en París, y todas esas madres caben en Eva Trancón, en esta actriz sentada y casi callada durante toda la obra, y creo que eso es algo estimulante para mí y para el público también, porque no dejan de verla en una pantalla, en 2 pantallas grandes, en un primer plano durante toda la hora que dura la función. Estáis fantásticos los dos, la verdad. Tu personaje nos cuenta la historia de tu madre, de tu infancia, de tu adolescencia en un ambiente, Leo, de miseria y de tensión. Una madre desequilibrada, es decir, con desajustes emocionales, un padre ausente, borracho, violento, infiel. Tú sufres bullying por ser homosexual. ¿Es un intento, este texto, de justificar a la madre, o es un exorcismo de los demonios del pasado? Yo creo que ninguno sale bien parado en un sentido, ¿no? Porque hay violencias que no tienen justificación. Tú puedes entender el contexto, puedes intentar comprender. Creo que es más un ejercicio de acercamiento, tanto hacia la madre, que también es violenta, como con el hijo también, ¿no? El hijo es homosexual, ha recibido este bullying horrible, se ha sentido ajeno en su propia casa, sin ningún tipo de esperanza. Pero lo interesante para mí de la obra de Eduard, que también es transversal en todas sus novelas, ¿no? Es esta incongruencia de los personajes, de aun siendo un sujeto político rebelde, ¿no? Y que tiene que contestar a muchas violencias y tiene que defenderse, también ejerce esa violencia, ¿no? En este caso sobre su madre. Y hay algo interesante en esto, ¿no? Que por eso no sé si justifica sus acciones, pero sí al menos ayuda a entender la complejidad de estos personajes, ¿no? Es muy fácil para mí dibujar arquetipos de hombres, mujeres violentos, víctimas de la homofobia, pero creo que siempre es mucho más compleja la realidad, ¿no? Y en este caso ver a este chaval, como es Eduard Louis, también ser violento y ejercer de alguna manera la violencia machista, pese a todas las opresiones que sufre, creo que es muy cercano a la realidad y que nos ayuda, mediante esta reflexión que hace la obra, a acercarnos a la realidad y a estas personas de una manera más respetuosa y más profunda. Porque el machismo está en todos lados. Claro, hay una reflexión ahí muy interesante. Un hombre frente a su madre o un hijo frente a su madre no deja de ser un hombre frente a una mujer. Totalmente. Yo todavía recuerdo la época en la que me di cuenta de que mi madre, más allá del título de amá o de mamá, tenía nombres y apellidos. Y era una mujer que tuvo su vida antes de nacer nosotros, que sigue teniendo su vida, y que ese rol no es el definitorio, ¿no? O no es el que sintetiza su identidad. Y darme cuenta de eso probablemente me costaría más por ser hombre también, no tengo ninguna duda, pero creo que es algo que no debemos olvidar los hijos también, ¿no? Y digo los hijos adrede. Somos hombres, y por mucho que nuestra madre sea nuestra madre y nosotros seamos hijos, y hay establecidos normalmente una serie de roles, no dejamos de ser hombres. Y estamos perfectamente educados en este sistema heteropatriarcal machista, y por lo tanto
desarrollamos evidentemente conductas machistas. Estamos revisitando mucho la infancia, estamos desmontando también los mitos y valores tradicionalmente asociados a la familia. ¿Vivimos anclados en una melancolía por el pasado y la desesperación por el futuro, y esto nos hace envejecer prematuramente, como se dice en la obra? ¿Estamos atrapados? Yo creo que sí, de alguna manera, ¿no? La familia misma es una jaula que puede ser más opaca o más difusa, pero está ahí, es una institución forzosa, ¿no? Tú no has pedido tener la familia que tienes. Entonces hay algo que se te viene dado, en el mejor de los casos. Entonces, evidentemente, yo creo que esto ya, la existencia de la familia misma como institución ya genera una contrarreacción de querer huir o de querer rebelarse o de querer definirse, ¿no? Y alejarse de esa familia. No siempre, pero se dan los casos, y en este caso todavía más. Creo que esa desesperación que sufre Edouard Louis en su infancia, esa amargura, sí, probablemente le haga envejecer prematuramente, porque se enfrenta muy de pequeño a toda esa homofobia, ese machismo en casa, a esa violencia que en teoría no te toca vivir cuando eres niño, ¿no? No debería de tocarte nunca, pero pues de niño aún menos, se siente totalmente vulnerable y abandonado. Y creo que eso te forja. No por eso romantizo que esas personas siempre luego son más válidas, ¿no? O tienen más herramientas. A veces no, a veces es una centrifugadora en el que genera simplemente más violencia, ¿no? Pero en este caso yo creo que Edouard Louis ha sabido huir de ahí, hacer una huida hacia adelante, que muchas veces es denostada, pero yo la defiendo mucho en según qué casos. Y a partir de ahí consigue, pese a tener esa vejez prematura, revivir probablemente muchas etapas de su juventud más tarde de lo debido, ¿no? De lo que mandan las normas sociales, al igual que le pasa a su madre, ¿no? Que se ve encarcelada en esa relación con un hombre al que detesta desde muy joven, y de pronto descubre la vida o descubre otras vías ya cuando es mayor y cuando en teoría no le toca. Y me gusta que la obra hable de estos destiempos, esta falta de sincronía en muchas vidas que puede ser la mía propia también. Se puede huir de la familia, se puede huir del lugar a París, pero hay cosas de las que es más difícil escapar, ¿no? La madre nació en los suburbios de una gran ciudad al norte de Francia, su madre no trabajaba, su padre era obrero en una fábrica, el padre murió cuando ella tenía 10 años y la de ella es una lucha por la libertad, por sus sueños, pero claro, ¿cómo están delimitados esos cambios y esos sueños por la violencia de clase hoy por el auge de la extrema derecha en los barrios obreros? Es casi imposible, ¿no? Nos pueden vender lo que quieran, pero es muy difícil salir de esos entornos. La violencia es aplastante y el tiempo que tenemos de vida es definido y no da tiempo a superar esa violencia la mayoría de veces, ¿no? Creo además que flaco favor hace este discurso de si te lo estudias lo sacarás, si te lo trabajas te irás. Es mentira, es imposible. Si no, el sistema en el que vivimos no se sostendría, ¿no? Un chaval, en este caso de una familia obrera, precarizada hasta el límite, donde la pensión del padre casi no da ni para alimentar a uno de los hijos, ¿cómo vas a salir de ahí? Es casi imposible. Es por eso lo extraordinario de la vida de Edouard Louis, que con mucho cuidado, no hay que idealizarlo ni hay que romantizarlo, porque no es extrapolable casi a ninguna familia, ¿no? Y ahí está lo terrible de esta historia. Él mismo dice, ¿no?, que pese a que su madre también huye del pueblo, el huir del pueblo, salir de la casa, separarte del marido, tampoco supone un directo cambio de clase de ninguna manera, pero ni de condiciones económicas o sociales o culturales, ¿no? Ella huye a París, su madre, pero aún sigue comprando novelas de amor en el supermercado, no gana dinero, depende del hombre con el que vive. Por lo tanto, sí, es una metamorfosis, hay algo de sueño cumplido, pero de ninguna manera es sanador o revolucionario desde la raíz del problema real, ¿no? Es un final feliz, no feliz, porque es realista y
y me gusta que así sea, porque ya nos engañan bastante fuera, al menos que en el teatro pues estemos un poco más cerca de la realidad, aunque sean mintiendo, ¿no? El teatro, la literatura, la cultura en general es una capacidad de apoderarse de una vida que no nos corresponde, pero, y última pregunta ya, no sé si la distancia social contamina todas las relaciones. Y una cosa es lo que disfrutamos en comunidad en el teatro y luego en la vida real cuando salimos es imposible que ricos y pobres tengan una relación de amistad. No digo ya más allá. Es imposible. Es casi imposible. A mí me gustaría decir muy certeramente que el teatro cambia la vida y tiene el poder de cambiar el mundo, ¿no? Claro. Lo tendrá en una medida muy pequeña. A mí me gusta pensar que hago teatro para comunidades más pequeñas y más tangibles, ¿no? Que esos pequeños cambios del día a día nos afectan y pueden hacernos sentir mejor. Pero el teatro como un agente que va a cambiar el futuro de este mundo, de esta sociedad, de este sistema político, me parece algo naif, ¿no? Yo creo mucho en el poder del arte y del teatro como un espacio y una acción reveladora para la autorreflexión, pero también para la acción social y colectiva, ¿no? Sin ninguna duda, si no, no haría teatro. Pero creo que desgraciadamente aún hoy, y espero que dentro de muchos años también, los teatros son los pocos espacios que nos quedan como islas, espero que no como oasis, para que por unos minutos al menos genere conversaciones, nos miremos y que a partir de ahí los más generosos y los más aplicados pues intenten que sus vidas sean transformadas, aunque sea de una manera sutil o casi invisible, ¿no? Toda la entrevista en nuestra página web, en vídeo y en Ser Podcast. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Los unicornios no existen, no pueden desaparecer. Con esta canción tan linda de Los Charros, la de los unicornios, saludamos a Magalí Echevarne. Bienvenida a La Hora Extra. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Encantados estamos de recibirte. Magalí nació en Buenos Aires en 1983, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, es editora, es escritora. Enhorabuena por hacerte con el Premio Rivera del Duero de narrativa breve por La vida por delante, con páginas de espuma. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Bueno, fue una sorpresa total cuando me avisaron primero que era finalista. Yo digo, es un poco una frase hecha, pero ya era un premio ser finalista, sobre todo por esa pequeña lista que llegamos ahí a la final, que eran 4 autoras, además de yo, increíbles que admiro. Y bueno, después que cuando en realidad ya no esperaba más que eso. Cuando me llamaron para decirme que había ganado, no lo podía creer realmente. Juan me dijo, te voy a pasar con alguien que te va a dar una noticia, y ahí entendí que era una noticia buena, si no, no podía ser tanto preámbulo. ¿Qué sabes vos de revolucionarios, Leo? ¿Dónde está la revolución hoy en la literatura, dirías? Qué difícil. Supongo que, a ver, hay algo que está pasando, me parece, y sobre todo pensando en las autoras y autores que más están leyendo y que más viajan, están haciendo algo con la realidad, ¿no? Que sabe muchas veces como mover apenitas la perilla del volumen para mostrar el lugar, a veces el espacio cruel en el que vivimos, las cosas extrañas que nos rodean y con las que habitamos desde siempre, y que en general son muy violentas y muy oscuras, ¿no? Me parece que desde ahí yo creo que se está dando como una suerte, no sé si de revolución, pero sí está pasando algo con la escritura de género, por ejemplo, que es muy novedosa, en términos de que no es mucho más que mostrar la realidad, diría como con luces, ¿no? Con mirarlo con lupa y nada más. En realidad, en general, la realidad es muy cruel. Además de la inteligencia y el humor con el que escribes, el jurado destacó tu oído. Te quería preguntar si para escribir bien hay que saber escuchar. En el último de los relatos, Ana no escucha a Ramiro por la música en sus auriculares. Hemos dejado de escucharnos porque vamos todos pegados a una pantalla y con suerte con auriculares. Sí, es difícil escucharse, es cierto. Y pasa en la vida cotidiana, ¿no? Que alguien te dice, no me escuchaste para nada. Es algo que mi novio me dice todo el tiempo, no me escuchaste lo que te dije. Y es cierto, muchas veces no nos escuchamos. Yo creo que a mí me gusta escuchar porque me gusta robarme cosas. Entonces me escucho palabras que me gusta. Por ejemplo, ahora en Sevilla al cafecito le decían cafelito.
Eso me pareció hermoso, ¿no? Como que digo, esas perlitas que van apareciendo como en el lenguaje, es muy difícil no conmoverse cuando te gustan digo, calculo que a alguien que pinta un cielo le parece algo para sentarse a mirarlo 15 minutos, y alguien que escribe, hay algo en el lenguaje que siempre es muy seductor. Ir a, en este caso, ¿no? Como para mí, viajar y ver cómo hablan y las cosas como las dicen, cómo se refieren a las cosas, como los tonos. Eso es como, para mí, como una fuente medio inagotable de material para la escritura. La vida por delante son 4 relatos atravesados por personajes y elementos comunes, aunque se pueden leer de forma independiente. Varios temas como hilo conductor, leo: la madre, la muerte, el trabajo y el amor. ¿A esto se reduce nuestra vida? Al menos las de estos personajes, sí. A mí me había parecido que estos eran los temas que aparecían en todos los relatos, viajando subterráneamente, y cuando presenté el manuscrito, de hecho lo titulé así. Un poco tenía un tono solemne el título, pero me divertía porque me parecía que hacía como un contraste con los cuentos que creo que no son tan solemnes, incluso aparecen como unos desvíos medio tragicómicos, entonces ese contraste me divertía. Pero sí me di cuenta de que eran temas que a mí me obsesionan, ¿no? En general, como la muerte, el trabajo, la memoria, como el pasado, como una cosa que va creciendo mientras más vivís y se vuelve cada vez más grande, a veces más monstruoso, cada vez te acecha más. Y en general yo pienso que más que atrás casi siempre lo tenés medio adelante, ¿no? La vida por delante, el título que no corresponde con ninguno de los relatos, tengo entendido que es por una frase que te decía tu madre: tranquila, tienes toda la vida por delante. Pero claro, lo decías antes, la vida es oscura, oscura y sin un final claro, Leo. La vida por delante también es inquietante, y más en estos días. ¿Cómo te ayuda la escritura frente a la incertidumbre, o es la escritura una puerta de escape a la resignación? Estás citando muy bien el libro. Es una puerta de escape a la resignación. Sí, yo creo que la escritura, estos días que vengo hablando del libro, ¿no? Que uno se vuelve como un explicador de lo que hizo, y yo digo que inventás otra ficción, porque esto que estoy haciendo ahora, cuando escribía, no estaba en mi cabeza, la verdad. Es un poco más a tientas para mí el proceso, y vas hacia un lugar que no está del todo claro. Pero sí me doy cuenta de que tiene algo la escritura para mí de venganza. De venganza en todos los sentidos, en el bueno y en el mal sentido, como de vengarme de la vida, ¿no? Del dolor, y estos personajes, la verdad que las pasan mal, ¿no? Como están sufriendo, y el dolor los tiene ahí como rajuñados y atorados en un tiempo, a veces casi siempre en el pasado. Hay muchas cosas que me hacen doler, y muchas veces la escritura es una manera de ir contra eso, incluso aunque lo trate con humor, ¿no? Entre comillas, porque es una manera un poco de faltarle el respeto a lo que te duele, y quizás intentar suavizarlo, que es lo que hacemos, ¿no? Para reírnos de algo, un poco de crueldad se necesita, si no, bueno, no sé si es tan gracioso. El primero de los relatos, Piedras que usan las mujeres, empiezan así. Ellas decían que estaba de moda, que salir con mujeres mucho más jóvenes era lo que ellos hacían para reciclarse. Aunque si uno mira atrás, al fondo total de la historia, se podría decir que el mundo empezó así. Unos hombres raptan a unas niñas y las hacen suyas, y después viene el resto. Todas esas guerras lloronas. Te quería preguntar si el conflicto es lo único perenne, si no se pueden ganar esas guerras lloronas, si seguimos atrapados en el fondo de la historia, una historia de violencia machista. Yo creo que sí, el conflicto sigue existiendo, la violencia sigue existiendo, y estas mujeres que aparecen ahí como que están un poco odiosas, ¿no? Porque se ven envejecer. Eso es algo que a mí me genera mucha rabia, como en general esta idea de que la vejez de las mujeres es una humillación, es algo vergonzoso. La mujer vieja desnuda es obscena. El cuerpo de una mujer vieja desnuda es algo horrible, ¿no? Como casi siempre, incluso en las películas, todas las representaciones que tenemos de la vejez de las mujeres es horrorosa, y no creo que sea algo que se hace con la vejez que pase con la vejez del hombre, ¿no? Hay un ensayo espectacular de Susan Sontag que es los 2 cánones de la belleza, y ella dice eso, como un día el hombre llega viejo, tiene canas y le quedan muy bien, y qué bien que le queda ahora este semblante, etcétera, y la mujer rápidamente empieza a envejecer, que es diferente a hacerse vieja un día. Rápidamente empezás a ver tu metamorfosis, y eso estas mujeres lo viven con mucho patetismo, ¿no? Como que están ahí odiosas, un poco resentidas,
y también como compasivas estas chicas que entran, ¿no? Como no las quieren odiar ni las quieren destruir, en definitiva saben que van a entrar a la fila están en cola, digamos, ¿no? Las tienen en borradores, tienen esos dramas por delante. Eso me parece que es una violencia contra la mujer constante, muy sutil, muy aceptada, incluso aceptadas por nosotras, que aceptamos ponernos agujas en la cara todo el tiempo para frenar el tiempo, y de eso como no se habla, ¿no? Incluso las muchísimas mujeres hiperrepresentantes del feminismo y de voces que importan, incluso en eso parecieran como sometidas, ¿no? En no envejecer. Ser siempre una niña. Eso a mí me parece un espanto. Y además de esto del edadismo que afecta más a las mujeres, luego está también lo de las modas pasajeras, ¿no? Parece que vivimos en unos tiempos completamente acelerados, donde todo es fugaz, donde todo es liviano. Sí, un poco sí. Bueno, ahí como en el último relato un poco este personaje se pregunta, ¿no? Como por la juventud de este tiempo, ¿cuál es? A mí me será porque soy ya una señora, entonces también me da curiosidad como ver el mundo de los jóvenes y cuáles son sus intereses. Me gusta estar con gente más joven y ver que Hablasco de mi casa, por ejemplo, en Buenos Aires abrieron un café, unos chicos muy chicos, tienen 23 años. Y a mí me sorprende muchísimo porque a los 23 años yo quería estar en la calle yendo a recitales, no quería estar en un café. Eso me genera como mucha asombro de las nuevas generaciones que nacieron medio viejos en algún lugar. Veo que esto va fluyendo bien. Eres una señora que ha superado ya los 40 años. Empezaste escribiendo en blogs, que habrá algún joven que dirá ¿qué es eso? ¿Qué será? Te quería preguntar si hay nostalgia de esa adolescencia sin talento, pero que al menos pasamos en la calle. Sí, hay nostalgia. Yo recuerdo mucho la adolescencia con nostalgia. No sé si no quisiera volver para nada, porque sufrí muchísimo, pero sí me parece que había algo. Bueno, el tiempo de la infancia y el de la adolescencia es un tiempo espectacular para mí. Y aunque la pases un poco mal, ¿no? Pero hay algo que queda muy grabado. El primer amor, las primeras vacaciones, tus amigos, todo lo que se lleva a eso, la noche. No sé, calculo que acá en Madrid debe haber sido como en Buenos Aires, pero la noche era muy rica. Yo no sé cómo es la noche ahora, pero lo veo todo muchísimo más mediatizado. Total. Y transmitido. Y hacer las cosas para mostrarlas. Yo creo que no hacíamos las cosas para mostrarlas. Las hacíamos porque nos divertía, y lo que no nos divertía no lo hacíamos, ¿no? Pero nunca se me hubiera ocurrido ir a un lugar para sacarme la foto. Eso es extraño, al menos a mí me llama la atención. Hace un par de semanas nos visitaba Nacho Duato, un bailarín y coreógrafo español. Nos decía que solo importa el amor, que lo demás es liviandad. Leo en un relato: a la gente le gusta leer que el amor salva, al menos es una buena frase. En otro: la ternura es cara, pero es lo único que puede salvarte, no es el amor. El amor sin ternura te deja sola, es un presente que alguien te envía a la distancia. ¿Qué poder tiene hoy la poesía? Tú que has escrito mucha poesía, la belleza, el amor, en estos tiempos tan polarizados de odio. ¿Puede salvarnos el amor o es solo una buena frase para consolarnos? Sí, el amor, pero la ternura. Me parece que de verdad es la ternura. Esto que decías antes quizás de la revolución, yo creo que una revolución que nos puede llegar a salvar a todos es la ternura. Hay algo de sí, me conmuevo, sí, te voy a ayudar, pero no hay ternura, no hay una mirada del otro real. Hay algo como más utilitario, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, que hay una suerte ahora de gobierno que su propaganda es la crueldad, la ternura es como algo que brilla por su ausencia totalmente. La ternura entendida como esto, como mirar al otro desde un lugar compasivo, comprensivo y con un interés real. Y aunque no haya un interés real, por lo menos con la capacidad de prestar atención y ponerte en el lugar del otro. Eso es revolucionario para mí, que en Argentina por lo menos lo va a tener que ser, porque no hay salida sino para el nivel de crueldad con el que vivimos y con el que además se hace propaganda, ¿no? A veces no escuchamos, lo comentábamos antes, pero a veces también callamos. Lo que Julia nunca le contó a Leslie es su intento de suicidio. Leo, por ejemplo, el suicidio y los silencios están muy presentes en esta obra también. ¿Qué importancia tiene lo que no se cuenta, lo que no se dice? ¿Nos define más lo que callamos que lo que decimos?
Bueno, nos define bastante porque creo que estos personajes aparecen, ¿no? Aunque no lo digan, aunque lo oculten o eviten contárselo al otro, está en la memoria y vuelve como una cosa, como un lugar obsesivo, ¿no? Como una suerte de fuerza imantada que lleva hacia atrás a los personajes. Y en general este pasado aparece siempre en todos los relatos como un contrapunto y como un tiempo paralelo que avanza a la par, ¿no? Como de la línea narrativa que casi siempre es en el presente. Pero es muy importante lo no dicho porque un poco ahí estos personajes yo creo que se explican. ¿El mundo es y seguirá siendo de los jefes capaces de no escuchar las alarmas y estrellar el buque contra el hielo o de viajar apiñados en un huevo de cristal hasta el fondo del océano para ver si explota? Sí, va a seguir siendo de los hombres por mucho tiempo. No sé, yo creo que sí, que faltan muchísimos años. No sé ni siquiera si nuestros nietos van a ver algo parecido a la igualdad. Pero cada vez lo pienso más y cada vez que el feminismo da un paso para adelante me doy cuenta de que retrocedemos 13 para otro lado porque la contraofensiva es peor. Bueno, en Argentina lo estamos viendo literalmente. Conseguimos el derecho al aborto y este gobierno lo quiere poner en discusión de nuevo. Entonces, como creo que es esta frase, ¿no? Como nunca nada está ganado en el feminismo para las mujeres, y sí son los dueños del mundo y lo van a seguir siendo. No se tienen que preocupar tanto. Eso es verdad. No se descuiden, vamos a conseguirlo. Come away with me in the night. Toda la entrevista en nuestra página web y en Ser Podcast. Me marcho a América. Rose lo ha arreglado. No puedo comprarte un futuro. No puedo comprarte el tipo de vida que quieres. Tras cautivar a más de 1 millón de lectores con Brooklyn, novela adaptada con éxito al cine, el irlandés Colm Tóibín regresa con Long Island, publicada esta semana por Lumen y que tiene lugar 25 años después de aquella historia. La protagonista es Eilish, otra mujer sola en su matrimonio, sin amigos ni vida social, de anhelos insatisfechos e incluso no reconocidos. Un hombre irlandés, como ella, se presenta en su casa y le dice que su marido ha dejado embarazada a su esposa. Así comienza Long Island. What happens in this book is a tiny little moment where Eilish manages to get the New York Times every Sunday. And while the others are all at, this is 1976. El escritor nos lleva a la primavera de 1976, un momento de transformaciones sociales recogidas por la prensa y que cambian la mente y vida de esta mujer. There is a beginning for her of change, but it's slow and it doesn't use the word feminism, it doesn't talk like that. Una metamorfosis a fuego lento que no tiene que ver con el feminismo, dice, pero que nos lleva también a preguntarnos cuándo es demasiado tarde para cambiar de rumbo, cuándo dejamos de tener toda la vida por delante. There really are moments where she could do something that would change her life. I mean, completely. Una novela llena de decisiones que tomar y muchas más a las que renunciar para recomponer una familia rota. Muy recomendable, Long Island. We lurk at the end of the road, listening for whistling, a bang from the drum, and it seems that we've caught you in tow, between the devil and the devil you know. Seguimos en Estados Unidos. Pepa Blanes ha conversado con el premio Pulitzer y Princesa de Asturias, Richard Ford, que nos ha presentado su nueva novela, Sé mía, con anagrama, la última entrega de una saga protagonizada por el emblemático Frank Bascombe, que a sus 74 años y después de mostrarnos las transformaciones de Estados Unidos en las últimas décadas, revisita ahora una vida llena de altibajos y de cambios, y algo que no cambia, Donald Trump en el horizonte. Toda la vida por delante, pero qué vida, Pepa. I'm still looking for my own version of America. One without the gold. Richard Ford nos ha contado los sinsabores de la sociedad americana a través del prototipo del hombre normal, ni pobre, ni rico, ni guapo, ni feo. Así era, o más bien así es, Frank Bascombe, un tipo que fue periodista deportivo, agente inmobiliario, por el que el fracaso sobrevuela su vida, pero que tiene la capacidad de querer vivir y salir adelante. That's too simplified. No,
Eso es demasiado simplificado, no lo creo, es más complicado, porque cuando te preguntas si aceptarías la inevitabilidad de la muerte, te asignas a ti mismo la responsabilidad de estar vivo. Cuando aceptas la muerte, lo que también debes hacer es abrazar la vida. El libro trata mucho más de abrazar la vida que de aceptar la muerte. No tengo más remedio que hacerlo, que aceptarla. Cuando Frank lleva a Paul en este viaje, lo que intenta hacer por Paul no es ayudarlo a salir de la vida, sino ayudarlo a permanecer durante el tiempo que le queda vitalmente de la vida. Nos decía el autor en Madrid, donde ha venido a la Feria del Libro. Lo conocimos por primera vez en el año 86 con El periodista deportivo. Todo un éxito que llevó al escritor a contarnos su vida en 3 ocasiones más: el Día de la Independencia, Acción de Gracias y Francamente Frank. Ahora quiere darle el final que se merece a Bascom, un tipo que ha acompañado y fascinado a muchos lectores en Estados Unidos y en Europa. En Semilla, de nuevo publicada por Anagrama, se despide de este hombre que, como el propio Ford, es feliz en la vejez. I feel great. I'm alive. He's locked in these books, so he can stay there. People can find him. Me siento genial, estoy vivo, el personaje está encerrado en estos libros para poder quedarse allí. La gente puede encontrarlo y yo no tengo que volver a visitarlo. Él está ahí en esos libros y yo estoy muy feliz con él. Solo pienso en que he hecho un buen trabajo. Es una suerte haberlo creado. Frank salió de una crisis en mi vida, una crisis en la que yo pensaba que ya no iba a poder seguir escribiendo. Cuando decidí crearlo en 1982, fue un gran alivio haber podido seguir escribiendo sobre él durante los siguientes 42 años. Ha sido un golpe de gran suerte. Habría vivido una buena vida de todos modos porque me casé con la chica adecuada, pero esto también ha sido bueno en mi vida, así que doy gracias. But this is good. De hecho, así empieza la novela, con su personaje reconociendo a los lectores que lleva mucho tiempo pensando en la felicidad. La felicidad es uno de los temas que recorre toda su obra, que enlaza con el pensamiento de los clásicos, temas humanos, mundanos, siempre entrelazados con el contexto social, político y económico de su país, que en estos casi 30 años ha cambiado significativamente. I watch all the time. I pay attention all the time. Presto mucha atención a mi alrededor, pero están sucediendo tantas cosas. Hoy en día hay muchos cambios en nuestra vida cívica. Lo sabremos mejor después de noviembre, de las elecciones. Sabremos cómo ha evolucionado el país, pero ahora es pronto. Hay días que parece que todo es terrible, en los que Trump reaparece. Hay días en los que parece imposible que vuelva a ser presidente, pero ya lo fue, así que todo es una incógnita. Mientras hay demasiadas voces, demasiados gritos, demasiados cambios ocurriendo justo delante nuestro. Una democracia como la nuestra es algo muy bueno, pero aunque tengamos instituciones, nada garantiza que sobrevivan. Hay que hacer porque sigan existiendo. Bascom tiene 74 años, es menos que el autor. Cambió de profesión ante el fracaso del periodismo, vio morir a sus padres y superó la muerte de su hijo. Se ha divorciado y ha sobrevivido al cáncer, a un disparo, a un huracán, a una depresión, y ahora se enfrenta a la vejez y a los cuidados. Y es que está al cuidado de su otro hijo, que padece ELA, y que en medio del tratamiento se embarca con él por un viaje por Estados Unidos. No es un viaje cualquiera, van a visitar el emblemático Monte Rushmore, que ostenta el rostro esculpido de los presidentes americanos, evocando el viaje que el propio Frank hizo de niño con sus progenitores. Terminamos con el poder sanador de la risa. Alain Vigneault, actor, clown, pedagogo, creador de la compañía franco-española La Extravagante, más de 30 años de teatro a sus espaldas, acaba de publicar El camino del clown, con ediciones La Llave. Ha estado con él Javier Gregori. Cuando se dice, eso sí, en plan positivo, la palabra payaso, seguro que muchos se acuerdan de este famoso grito. ¿Cómo están ustedes? O de las aventuras, casi siempre con final triste, de genios como Charlie Rivel. Sin embargo, el francés Alain Vigneault lleva ya 3 décadas trabajando en una nueva dimensión. El poder curativo del clown. De hecho, en los talleres que ha realizado por medio mundo, cientos de personas han utilizado ya sus técnicas del clown para poder sanar sus traumas, no solo mentales, sino también físicos, y que en muchos casos, como nos advierte Alain Vigneault, tienen su origen en una infancia maltratada. Pero para Alain tiene solución, porque todo ser humano tiene un clown en su interior. Yo no he conocido persona que no tenga adentro un clown maravilloso. No se llega siempre
con la misma velocidad, pero todo el mundo tiene un clown maravilloso y este clown tiene mucho por enseñarnos. Hay mucha luz y yo creo que depende de nosotros también de elegir si nos dejamos arrastrar por la oscuridad o si elegimos ir hacia la luz. El payaso francés Alain Vigneault acaba de resumir todas sus experiencias como terapeuta de la risa en el libro El camino del clown, que ha publicado la editorial La Llave y que completa una trilogía que comenzó con El clown esencial. Vigneault vive en España, pero como miembro destacado de la ONG Payasos sin Fronteras, también ha viajado y ha actuado en muchos países que han sido devastados por las guerras, como Namibia, Guatemala, Nicaragua o El Salvador, o por grandes catástrofes naturales, como el tsunami que arrasó la costa de Indonesia. Hay sombra y hay guerra, pero siempre la ha sabido. Lo que sí estamos fabricando ahora son más guerras para el futuro. Mientras estamos asesinando a los niños, no solamente al nivel físico, sino al nivel emocional, estaremos fabricando adultos enfermos. Y los adultos enfermos seguirán haciendo guerras. Y yo sostengo la idea de que un niño criado en el seno de una familia amorosa, con la atención debida, con el respeto debido, con la autoestima debida, difícilmente se convierte en un dictador. Alain Vigneault lleva ya 35 años utilizando las técnicas teatrales de los payasos para mejorar el desarrollo de las personas que acuden a sus talleres. Y allí, tras horas de intenso trabajo en grupo, cuando sus alumnos se ponen la nariz roja del payaso, toda una máscara, no solo surge la risa, sino también las lágrimas. Sabemos que la sangre vende, el drama vende, lo oscuro vende, porque nos activa el miedo, y con el miedo se manipula muy bien a las personas. Así que depende también de nosotros saber qué queremos hacer con nuestras vidas y poner las prioridades, saber qué queremos escuchar, qué queremos leer, qué queremos oír, ver. Yo sigo pensando que lo mejor está por venir. El propio autor de este nuevo libro, El camino del clown, reconoce que sufrió una infancia trágica, pero que esto le empujó a buscar su verdadera vocación. Hace ya muchos años, Alain Vigneault creó su propia compañía de teatro gestual, a la que llamó La Extravagante, y sus espectáculos siempre han sabido unir desde entonces el humor con la sensibilidad para poder celebrar la tragicomedia humana. Reconquistar lo que por las razones que sean en la infancia tuvo que ser abandonado, ahogado, castrado, evitado, y habló de la reconquista, de la expresión genuina, de la alegría, de la vitalidad, del cuerpo, de la expresividad, de la creatividad, de las ocurrencias. A sus 65 años, Alain Vigneault es considerado ya a nivel internacional como todo un maestro de clowns, pero ahora él tiene muy clara su misión: seguir investigando y aplicando las herramientas de su profesión artística para curar el interior de las personas. Nos vamos y lo hacemos con el grupo del que habla todo el mundo, Alcalá Norte. Son lo más del nuevo pop rock español, actualizando el mejor sonido ochentero. Si no saben de qué les hablamos, tranquilos, tampoco lo sabía Rosalía hasta hace nada. Nos presentan a esta banda madrileña, también de barrio obrero, nuestros compañeros de Fuego y Chinchetas, Elisa Muñoz. Bailata pa' mi chica y un mantón, butaca en teatro, la vida cañón. Esta canción se ha convertido en un himno. Todo el mundo habla de ella, hasta Rosalía. El otro día mis amigos me enseñaron un tema que llevo semanas, que me acuerdo del tema, es como que se me ha quedado grabado en la mente. ¿Sabes lo típico cuando se te engancha un tema? Bueno, peineta pa' mi chica y un mantón, la vida cañón. La vida cañón tiene una historia detrás que nos cuenta Jaime Barbosa, el batería de Alcalá Norte. Lo encontré en una página de Facebook, que yo sigo muchas páginas de Facebook así de abuelos y tal, que suben fotos y cosas viejunas. Y subieron una foto de una revista del año 35. Esto lo subirían pues en... Revista Mundo Gráfico. Revista Mundo Gráfico, año 35.
y era un artículo que preguntaban en una corral al lavapiés qué haría usted si le tocara al gordo la Navidad y tal. Y salía un señor diciendo exactamente lo que dice la canción. Le compraría una peineta a mi señora, un mantón, un tendidito en las ventas, un gramófono y a vivir la vida de cañón. Y me iría a Burgos y a Soria, donde era mi padre y mi madre, a viajar, no sé qué. Y ya está. Eso es, nos lo pasó. Y luego este cogió y me pervirtió la letra completamente. Sus canciones están llenas de barrio, de su barrio, Ciudad Lineal, donde está el centro comercial que les da nombre. Pero si hay un tema que obsesiona a la banda, es la religión. ¿Dónde irá el dios mutante tras abandonar el bosque? ¿Dónde van las madres que atendieron la llamada? Despiertaron a sus hijos y salieron de sus casas. Álvaro Rivas, el cantante, dice que el tema religioso le sale un poco así, sin darse cuenta. La mística. Sí, no sé, un poco sin querer, un poco sin querer. Y yo me he dado cuenta que en las canciones que vienen, como que ya estoy escribiendo y tal, también salen dioses por todos lados. No sé, supongo que hay una llamada inconsciente, no sé explicarlo. Yo no soy practicante, pero supongo que soy religioso. Lo que sí que tienen es mucha fe en el grupo, y eso que han estado varias veces a punto de dejarlo. Hemos quebrado dos veces o tres, en función de qué consideres quiebra. Sí, una durísima en el 22, donde la banda llegó a estar disuelta un tiempo, y luego como un par de meses antes de grabar el disco, donde de nuevo quebramos, y el Dr. Rock, el que ha producido el disco y que ahora es nuestro guitarra, pues acudió a rescatarnos y nos dijo: o grabáis un disco o os hundís del todo. Y no se hundieron, al revés, este verano no van a parar de tocar. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan buena semana. Cadena SER. La radio.